la palabra del Señor. Y vamos a ponerlo en pie para pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, Padre amado, te pedimos, Señor, que nos permitas entender tu palabra. Padre, te rogamos que nos ilumine, Señor, que podamos entender los secretos, tus secretos que están en tu palabra. Danos sabiduría, Padre. Danos entendimiento. Y, Señor, que lo que aprendamos sea parte de nuestra vida, que vivamos lo que aprendamos, Señor. Padre, gracias por el privilegio que me das de traerte, de estar aquí, exponiendo tu palabra. Pero, Señor, te ruego que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que tú hables a esta iglesia lo que tú quieres que aprendamos. Padre, te pedimos, Señor, misericordia por nosotros, Señor. Gracias, alabamos en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Estamos continuando, hermano, con la predicación expositiva del libro de Éxodo. Y en este recorrido ya hemos llegado al capítulo 12 de Éxodo. Y hemos ido aprendiendo cómo Dios se gloría del faraón para sacar su pueblo de Egipto. Y hoy, la semana pasada empezamos a predicar del capítulo 12 y hoy vamos a continuar con el capítulo 12, del versículo 29 hasta el versículo 51. Y vamos a leer estos versículos, capítulo 12 del 29 al 51. Dice la palabra así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como lo habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de Egipto, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés, de Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaban en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche
de guardar para Jehová por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarlas para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todos los siervos humanos comprados por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quedaréis sus huesos. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con sus ejércitos. El tema del mensaje es: Dios cumple su palabra. Y quiero decirle que si han notado algo importante en esta porción que hemos leído, ¿quién es el personaje principal de la porción que hemos leído hoy? Y el personaje principal, hermano, es Dios. Dios es el personaje principal, el que resalta en esta porción. Y nos podemos preguntar, hermano, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que hace este héroe de esta historia? Simplemente él destruye a los egipcios, él destruye a todos sus hijos, a sus primogénitos. Ahora nos podemos preguntar por qué es importante que Dios sea el personaje principal de esta historia y no otro. ¿Por qué tiene que ser Él? ¿Por qué es Dios? Bueno, creo que la respuesta vamos a verlo al ir viendo el mensaje que traemos para hoy, donde Dios cumple su promesa. Acabamos de leer, hermano, todo lo que Dios hizo en Egipto, cómo Dios libera a su pueblo. Y podemos pensar que el mensaje de hoy está dirigido a esto, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero esto no es todo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver también, y tenemos que recordar también, que Dios va a cumplir su palabra en su pueblo, de liberarnos completamente a su pueblo, de liberarnos de todo lo que nos ate a este mundo. Él nos va a llevar a una verdadera libertad, y de eso vamos a dirigir este mensaje. No solamente de Egipto, sino de su pueblo, de su iglesia hoy en día, donde el Señor nos ha llevado a libertad. Así, hermano, que a veces casi siempre olvidamos, la iglesia olvida que hemos sido libertados del pecado. Y quiero decirle que a veces la iglesia olvida que ha sido libertado del pecado y vivimos como esclavos del pecado, aunque ya somos libres, pero vivimos como esclavos. Vivimos como esclavos del pecado, atormentados por el pecado. Y eso nos lleva a desanimarnos, hermano. Eso nos lleva a desanimarnos, y vamos perdiendo el interés de servirle al Señor. Pero quiero decirle, y esto es lo que hay que poner mucha atención en el mensaje: Dios siempre cumple su palabra. No olvidemos esto, hermano. Dios siempre cumple su palabra para liberar a su pueblo. Y vamos a ver ahora, hermano, el texto viendo esto. Vamos a ver en este texto
el personaje principal, que es Dios. ¿Dónde nos va a llevar este texto? Viendo al personaje más importante que es Dios. Y de este texto he sacado 3 puntos. 3 puntos que vamos a ver. Estos 3 puntos son Dios y los egipcios, Dios y el pueblo de Israel, y Dios y los extranjeros. El primer punto es Dios y los egipcios. Y lo vamos a ver del versículo 29 al versículo 33. Dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor de Egipto, en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. Estamos viendo en este inicio del texto algo muy importante, que es que se está cumpliendo la plaga número 10. Y esto fue anunciado en el capítulo 11. Versículo 1, se anunció la plaga 10. Dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, desde la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente los echará de aquí del todo. Así que llega la 10ª plaga, la más esperada, hermano. Llevamos varios domingos predicando de plagas, de 9 plagas. Y llega la más esperada, la 10ª plaga. Y ya hoy el Señor va a ejercer esa plaga. Pero hay algo diferente en esta plaga. Y vamos a ver qué diferencia hay de la 7ª, la 8ª y la 9ª plaga, ahora con la 10ª plaga. Y vamos al capítulo 9, versículo 22, y veamos cuando Dios anuncia la plaga número 7 o la 7ª. Dice el versículo 22 del capítulo 9, dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Vamos a la plaga número 8 o a la 8ª, que está en el capítulo 10, versículo 12. 10:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Vamos ahora a saltar a la plaga número 9, que está en el versículo 21 del capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que para que haya tinieblas en la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Pero miren lo interesante de esto ahora. Ahora, en el capítulo 11, miren lo que dice ahora de la plaga número 10. El capítulo 11, versículo 4, dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a medianoche yo saldré por el medio de Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Ahora el protagonista va a actuar. Dios va a actuar. La demás plaga era Moisés, mandado por Dios: levanta tu vara. Pero ahora en la plaga número 10, ahora dice Dios: no, ahora yo lo voy a hacer. Ahora dice el Señor: Jehová ha dicho así: a medianoche yo, Dios, el Rey eterno, el Todopoderoso, el inmutable, el omnisciente, el Todopoderoso, va a salir, dice la Biblia. Ahora yo saldré
por el medio de Egipto. Ahora es Dios que va a actuar, hermano. Ahora es Dios que va a libertar a su pueblo, aunque Él lo estaba haciendo desde el principio por medio de Moisés. Pero ahora es Él que lo va a hacer. Él va a salir ahora. Ya no es Moisés. Ya no es por medio de Moisés. Ahora es por medio de Él, el personaje principal de esta historia. Y miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 12. Dice: y aconteció que a la medianoche, ¿quién salió? Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Todo primogénito de los animales. Hermano, ni en las películas se ve sobre la Biblia el poder de Dios. Hermano, Dios es poderoso. Dios es sumamente todopoderoso. No hay nadie que le pueda hacer frente a Él. Y tenemos que tener claro, iglesia del maná, Dios es poderoso. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por eternidad. Él es inmutable. Él no cambia, hermano. Tenemos que estar clarito con eso. Él no cambia. Este es un tremendo mensaje, hermano. Esto es poder. Esto es poder. Y solo lo vamos a ver en Dios. En ningún otro lado. Hablaba con la clase hace un rato en Isaías, cuando Isaías vio en visión la gloria de Dios, hermano. En el capítulo 6 de Isaías, Isaías quedó temblando al ver en una visión la gloria de Dios. El maná de la esperanza. Y todos los hijos de Dios a nivel mundial deben de temblar ante la presencia de Dios. Debemos vivir en el temor de Jehová. Esto no es relajo, hermano. Esto no es relajo. Tenemos que vivir en el temor de Jehová. Pero a veces nuestros actos pareciera que no temes a Dios. Vives como tú quieres, como te da la gana, porque creemos que el Dios de Egipto, que mató a los hijos de los egipcios, no es el mismo de hoy. El Dios de hoy es un Dios que lo choteamos. Le dicen choteo. Choteame ya, acabó. Creemos que es otro Dios hoy en día. Y es el mismo Dios. Pero ¿qué estamos esperando? Que suceda lo que sucedió en Egipto. ¿Estamos esperando eso? Yo. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que temer a Dios, hermano. Dios destruye a los primogénitos de Egipto para liberar a su pueblo. Versículo 30 al 33 ahora. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese. ¿Ustedes se pueden imaginar eso, hermano? Hay un muerto en cada casa. ¿Se pueden imaginar eso, hermano? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también. Qué tarde estaba entendiendo el faraón. Qué tarde estaba entendiendo, después de 10 plagas. Había entendido un poquito, no mucho. Un poquitito que había entendido. Y váyanse. Dice que los egipcios le apremiaban al pueblo que se dieran prisa a irse, porque si no se iban a morir todos. Este es el clima, hermano. El clima de las plagas. La 10ª plaga.
había, hermano, un temor, un gran temor había en todo el país de Egipto. Todo el mundo tenía miedo a lo que estaba sucediendo. En estos días hubo un temblor a las 3:30 y algo de la mañana. Yo estaba despierto ese día. Y de una vez en las redes sociales la gente comenzó a mandar un temblor, todo el mundo, temblor. Ahora sí ven esto que sucedió en Éxodo. Y el hombre no teme. Pero los egipcios ya tenían miedo. Tenían un gran temor y comenzaron a sacar a los hijos de Israel. Y esto, hermano, nos lleva a que es la liberación. Los egipcios liberan al pueblo. Dios con los egipcios. Dios con los egipcios. Ellos llegan a liberar al pueblo cuando mueren sus primogénitos. Ahora esto nos lleva al segundo punto. Dios y los hijos de Israel. Versículo 34 al versículo 42. Y dice, y llevó al pueblo su masa antes que se rudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhaja, plata, oro y vestidos. Y Jehová dio gran gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuando pedían, así despojaron a los egipcios. Tenemos que recordar, hermano, la predicación anterior, donde se enfatizó que no tenían que leudar la masa. El versículo 39 de aquí de Éxodo 12 dice, y cocieron todas sus levaduras, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Recordando lo que pasó el domingo pasado, Dios manda que hagan masa sin levadura, porque no había tiempo para preparar esa masa. Tenían que comerla sin levadura por mandato del Señor, porque había un afán para irse. Yo calculo, hermano, estudiando, el Señor pasa como a las 12 de la noche. Yo calculo como a las 2 de la mañana estaban echando a los israelitas de váyanse de una vez. Así que no hubo tiempo. Había que hacerlo ya. De una, como decimos acá nosotros. De una tienen que irse. Pero tenían que sacarlo sí. Pero no solamente se iban a ir porque, bueno, tienen que ir. No, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Tenía que cumplirse lo que Dios había estipulado en su palabra. Ellos tenían que despojar a los egipcios de su alhaja de plata, de su oro y de su vestido. Ellos tenían que dejar al pueblo de Egipto sin nada. Si ustedes recuerdan las plagas anteriores, todo había muerto. Todos sus ganados habían muerto. Ahora se llevan todo lo valioso. El oro, la plata, los vestidos, todo. Un país poderoso. En ese tiempo Egipto era el país más poderoso del mundo. Y quedó como la aldea más pobre del mundo. ¿Están entendiendo eso? Del país más poderoso quedó en la aldea más pobre del mundo. Dice la Biblia en el versículo 36 que Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. En otras palabras, los egipcios pidan lo que quieran. ¿Quién les puso eso en el corazón a los egipcios? Dios. Pidan lo que quieran, llévenselo. Llévenselo. Y despojaron a los egipcios. El protagonista de la historia, Dios, no solo mata a los
primogénitos de los egipcios, sino que los despoja de toda plata, oro y vestidos. Totalmente quedan sin nada. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver que Dios cumple su palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra por su pueblo y por su gloria, porque la gloria de Él, que Él no va a decir nunca una mentira. Mira lo que pasa aquí, y esto no queda, pareciera que bueno, ya ellos se fueron, se acabó. No, hay algo importante. Dios tiene que cumplir toda su palabra, no en parte. Ahora aparece algo que quizás no tiene relevancia. Versículo 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Lo que pasó aquí, aquí se está cumpliendo la palabra del Señor. El Señor había prometido que ese día, a los 130 años, a los 430 años, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Ya Él lo había dicho. Y podemos verlo en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Génesis capítulo 15, 13 y 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Disculpen, vamos para atrás. Es 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida ¿cuántos años? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ya Dios se lo había prometido ¿a quién? A Abraham. Y ahora acá se lo cumple. Acá es cumplido lo que Él dijo allá. Dios cumplió su palabra y libertó al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham que había sido esclava. Pero no todo termina ahí. Todavía hacía falta cumplir. Era que iban a salir con gran riqueza. El pueblo de Israel salió, hermano, con una gran riqueza. A veces no nos imaginamos esa riqueza, pero solamente imagínense. Egipto era el pueblo más poderoso de ese tiempo. Egipto había conquistado muchas naciones. Y cuando un pueblo conquistaba a otra nación, ¿qué se le llevaba? Todo lo que era de valor. Así que Egipto, me imagino que tenía depósito de oro. Gran depósito de oro, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel sale de ahí, se lleva todo el oro. Toda la plata se lo lleva. Así que ellos salen con una gran riqueza acumulada por Egipto. Egipto había acumulado mucho oro y mucha plata por mucho tiempo. Y ahora el pueblo de Israel se lleva todo eso. Así que Dios cumple su palabra, hermano. Y esto nos lleva ahora al tercer punto, donde está Dios y los extranjeros. Y podemos verlo del versículo 43 al versículo 51. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ni un extraño comerá de ella.
mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que hubiese sido circuncidado. Cuando leemos esto, Dios nuevamente repite la misma instrucción que dijo a principios de Éxodo 12. El domingo pasado vimos la Pascua. Dios menciona la Pascua al principio del capítulo 12, la repite en la mitad del capítulo 12 y nuevamente la menciona al final del capítulo 12. Esto es como un sándwich. Es como un sándwich. ¿Por qué nuevamente el Señor toca la Pascua aquí al final? No era más fácil de decir, bueno, ya el pueblo salió libre y se fue y ya. Pero nuevamente el Señor toca el tema de la Pascua. Hay que tener claro algo, hermano. Quiero que vean algo aquí. Vamos al versículo 37 de Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Eran los hombres, los de guerra, los hombres, aunque eran esclavos, eran los hombres. Los hombres que podían estar en una guerra eran 600,000 hombres, sin contar a los niños. Los niños, nosotros vemos niños como de, así como ahora, no. Aquí en el Maná La Esperanza, nosotros acordamos hace muchos años que los niños son de 18 años hacia abajo. Pero en el tiempo este era de 20 años hacia abajo. ¿Estamos claros? Ellos no serán contados. Entonces, estamos viendo que de hombres eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Pero miren más adelante. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. ¿Qué está pasando aquí? Egipto era un pueblo conquistador de pueblos. Era un gran pueblo, grande, poderoso, en guerra. ¿Qué llevaban ellos a Egipto? Esclavos. No solamente eran judíos, había esclavos de muchas naciones conquistadas. Estamos hablando de 400 años que nacen, de los esclavos nacen hijos. ¿Y con quién comparten? Con los judíos. Cuando los judíos salen de Egipto, no se van solos. Se llevan a esos esclavos que eran de otra raza. Pero también más quienes fueron con ellos. Egipto, ¿cómo es? Personas de egipcios. Egiptos. Egipcios. También iban egipcios que creyeron y se fueron con ellos. Acuérdense que ellos habían hecho una gran amistad, hermano. 430 años son 430 años. Habían hecho una gran amistad. Y me imagino, hermano, que en medio de las 10 plagas, muchos de los egipcios preguntaban a los hebreos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y ellos le hablaban que era Jehová. Y muchos se fueron con ellos. Muchos. Se calcula que en total la Biblia no lo menciona, se calcula que iban casi 2 millones de personas saliendo de Egipto. Y ahora viendo esto, volvemos nuevamente al versículo 43. Ahora lo van a entender. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ahora menciona nuevamente la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Aquí estamos viendo algo difícil ahora. Nadie que no sea judío puede comer de la Pascua. Pero hay una excepción. Hay una excepción y vamos a verla. Dice el versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado. Ahora hay una excepción. Para que un siervo comprado con dinero pueda comerla,
tiene que ser circuncidado. ¿Y qué dice el versículo 45? El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Ya? Ahora está hablando del extranjero, ese que se fue con los judíos ahí. No era esclavo, al principio eran los siervos, los esclavos de los judíos. Ahora vienen los extranjeros, los egipcios que iban con ellos y todos los demás que estaban ahí. Dice, ahora los extranjeros no pueden comer ni los jornaleros comerán de ella. Pero ahí está la excepción nuevamente. Se comerá en una casa y no llevará ahí de aquella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrará su hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Versículo 48. Más, si algún extranjero, nuevamente menciona al extranjero, morare contigo, los egipcios que se fueron con el pueblo de Israel, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. ¿La excepción cuál es? La circuncisión. Cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento de la circuncisión, ¿qué dice Pablo? La circuncisión del pecado. Es cortar el pecado. Es cortar el pecado. Lo que está diciendo que ahora, para que alguien nos acompañe en la cena del Señor, tiene que circuncidar su pecado. No puede comer la cena con el pueblo de Dios si no ha circuncidado su pecado. El mensaje no cambia. Es el mismo mensaje del domingo pasado y es el mismo mensaje que se ha predicado desde que el Señor nos tiene predicando la palabra. Para que alguien pueda comer la cena del Señor con nosotros, tiene que circuncidar el pecado. Tiene que cortar el pecado de su vida. De eso está hablando el Señor. Ese es el Dios con el extranjero. Dice el versículo 44 nuevamente, mas todo ser humano comprado por dinero comerá de ella después que hubiere sido circuncidado. Y en el versículo 48 lo vimos ya, que tenía que ser circuncidado. Y dice el versículo 49 ahora, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habite en vosotros. No cambia la ley. La ley es la misma, hermano. No podemos compartir la cena del Señor con un pecador o alguien que vive el pecado. No podemos compartir la cena. No es permitido. No es permitido, hermano. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que la iglesia del Maná de la Esperanza debe vivir en santidad para compartir la cena. Hermano, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que compartir la cena. Eso no es si quiero o no quiero. Pero no podemos compartirla con el pecador. Si alguien aquí está en pecado y no puede compartir la cena, tiene que arreglar su vida. Hermano, tenemos que arreglar la vida. No podemos continuar pecando y yo no tomo la cena. Porque yo prefiero no tomar la cena y sigo en el pecado. Eso es lo que enseña la palabra. No, circuncídate. Corta el pecado de tu vida y toma la cena. Es lo que enseña la palabra. Pero parece que la gente quiere vivir el pecado antes de tomar la cena. Prefieren no tomar la cena y vivir en pecado. ¿Hasta cuándo? Es muy triste, hermano. ¿Usted cree que el pueblo de Egipto quería que murieran los primogénitos? No.
Pero tuvieron que esperar hasta ese momento para que dejaran salir al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos, para apartarnos del pecado? ¿Qué estamos esperando? ¿Que pase algo en nuestras casas? ¿Que pase algo en nuestras vidas? Para entonces entender que tenía que apartarme del pecado. Hermanos, no esperemos que el Señor nos castigue para apartarnos del pecado. Pongámonos de acuerdo con el Señor. Quitemos el prepucio del pecado. Circuncidamos el pecado, hermano. No vivamos en el pecado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el pecado? Hermano, desde el pacto de Abraham con el Señor, Él le promete que los extranjeros van a ser parte del plan de Dios, que ellos van a ser parte de ese plan de redención para su gloria. Porque, hermano, y gloria a Dios por esto, porque todos nosotros somos extranjeros. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Aquí nadie nació en Israel. ¿Quién nació aquí de Israel? Nadie. Nadie nació allá. Más o menos él se parece como allá de los judíos, pero no es judío. Así que tampoco de allá. Entonces, pero gracias a Dios, Él abrió un paréntesis y los extranjeros pudieron entrar, que somos nosotros. Pero tenemos que circuncidarnos, hermano. Y no el cuerpo, el corazón. El pecado que está en nosotros. Para poder entrar a compartir la cena. A veces no le ponemos importancia. A veces queremos seguir viviendo igual y no le ponemos importancia. Pero para Dios esto es muy importante. Si para ti no es importante, para Dios es importante. Y cuidado, hermano, porque para Dios insiste en lo mismo. Dios quiere liberarte, hermano. Dios quiere liberarte no de una esclavitud física. Dios quiere liberarte de una esclavitud espiritual. A veces el pueblo de Dios vive en una esclavitud espiritual. Y creemos que tenemos la libertad. Yo vivo como Dios me da la gana. Yo soy salvo. Pero estamos tan equivocados. Y seguimos así, hermano. El día que morimos, vamos a abrir los ojos en el infierno. Y vamos a preguntarnos por qué no hice caso. Ya está. ¿Dónde están las personas más arrepentidas del mundo? En el infierno. Se arrepienten todo el tiempo. No se cansan de arrepentir. ¿Por qué no hice caso? 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 Por la eternidad. ¿Por qué no hice caso? Por la eternidad. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Y nunca terminarán por qué no hice caso. Pero ya está. ¿Qué espera, iglesia, del maná de la esperanza? Dios, hermano, nos da la libertad del pecado cuando Él promete a su Hijo en Génesis 3:15. Es la primera vez que se menciona la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios liberó a su pueblo del pecado. Dios nos liberó a nosotros del pecado. El problema es que muchos queremos seguir viviendo esclavizados del pecado.
Muchos queremos caminar en el pecado y no queremos ser libertados. Estamos aquí, sí. Llegamos a la iglesia, sí. Pero le decimos a Dios, yo gozo más siendo esclavo del pecado que siendo libertado por ti. Y seguimos caminando en el pecado. Pero quiero decirte que Dios liberó a su pueblo. Dios liberó a su pueblo en su momento exacto. En el día exacto. Él liberó a su pueblo. Mire lo que dice Gálatas 4, versículo 4 al 7. Pongan atención a estos versículos tan preciosos. Gálatas 4, 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, en el tiempo preciso, igual como sacó al pueblo de Israel de Egipto a los 430 años en el momento preciso, en esa misma forma, en el tiempo preciso, Dios libertó a su pueblo. Dios liberó a su pueblo del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Él nació, Él se encarnó, dice la palabra. Dios carne, se encarnó, vivió, murió y resucitó, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple la palabra y libertó a su pueblo. Dios cumple, hermano. Ahora Él cumplió no por medio de los primogénitos de Egipto. Él ahora cumplió por medio de la muerte del primogénito de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito que murió en la cruz por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados. Pero ¿por qué la iglesia sigue esclavizada en el pecado? ¿Por qué la iglesia insiste en caminar en el pecado? Quiero decirle, hermano, que la aparente libertad que vivimos, si andamos en el pecado, nos va a esclavizar por la eternidad. Todo aquel que no quiere dejar el pecado, iglesia del Maná, todo aquel que no quiere dejar el pecado y vive en una supuesta libertad, esa libertad los va a llevar al infierno. Y van a vivir esclavizados por la eternidad en el infierno. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Cristo ascendió al cielo y está sentado en su trono para darnos libertad. Gocemos de la libertad. Arrepintámonos, hermanos. ¿Cuántas veces predicamos en este púlpito los ancianos? Arrepiéntanse. Pero todos los domingos vemos personas con actitudes que son malas. Llegan con cara derrotada, con cara de grosería, con malas palabras, con malas actitudes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esclavizados del pecado? Iglesia hermana, arrepiente y goza de la libertad. Goza de la libertad que Jesucristo te ha dado. Esa libertad que Él pagó con su vida. Pero quiero decirle algo, hermano. Tenemos que recordarlo. Todos los días tenemos que recordar que Cristo nos libertó. Somos conscientes, hermano. Somos conscientes que Cristo nos libertó del pecado. Y podemos decir, sí, somos conscientes, sabemos que Cristo nos libertó.
Pero si vamos a la realidad de nuestras vidas, pareciera que no somos conscientes. Pareciera que olvidamos a cada rato que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y seguimos esclavizados en el pecado. Esto es algo que se repite. Vamos a seguir estudiando eso. Cómo el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, quieren regresar a la esclavitud. Porque le gusta más la esclavitud. Así está la iglesia, hermana. La iglesia, hermana, quiere regresar a la esclavitud del pecado. Yo me gozo del pecado. Yo vivo el pecado. Porque me gusta. Y no quiero obedecer este libro. Este libro no lo quiero obedecer porque me quita muchas cosas que me gustan. Y vamos a ir estudiando el libro de Éxodo. Cómo los judíos querían regresar al pecado, a la esclavitud. Cuando estaban en la esclavitud, comían todos los días. Y así está la iglesia hoy en día. Cuando yo estaba en el mundo, tenía plata. Así han dicho, ¿no? Yo cuando estaba en el mundo, yo tenía plata. Cuando yo estaba en el mundo, yo andaba tranquilo. Y quieren regresar al mundo. ¿O será que nunca han salido del mundo? Tengamos cuidado, hermano. Tenemos que admitir que necesitamos a un Salvador. Tenemos que entender que Cristo nos hizo libres, pero aún seguimos viviendo como esclavos. Porque no queremos apartarnos del pecado. No queremos vivir para el Señor. Quiero decirle, hermano, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No juguemos con la salvación. No juguemos al salvado y al no salvado. Temamos a Dios. Busquemos a Dios. Sirvamos a Dios, hermano. Yo sé, hermano, que cuando salimos y vemos las redes sociales, vemos la televisión, vemos cuando salimos al mercado, a donde vayamos, este mundo está perdido, hermano. Y pareciera que Dios no tiene control. No, Dios tiene el control, hermano. Dios permitió que Egipto viviera como le daba la gana más de 400 años. Muchos años vivieron como le dio la gana, hasta el día que el Señor los llamó. Y ese día fueron juzgados por su desobediencia. Si nosotros seguimos viviendo como nos da la gana, el Señor nos va a llamar. Y ese día vamos a sufrir. Pero quizá ya es tarde. Porque no quisimos apartarnos del pecado. Pero quiero decir una cosa, hermano. Quiero decirle algo a todos ustedes. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Dios es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Pero Él cumple su palabra. Y Dios, hermano, así como nos libertó a nosotros por medio de Jesucristo, de esa esclavitud, de la muerte, Él vendrá, hermano. Él vendrá a hacer una liberación final a su pueblo. Él vendrá, hermano. Si nos mantenemos firmes, un día vamos a ser liberados total del pecado. Él va a volver. Cada vez que esta iglesia tomamos la Santa Cena, estamos recordando ese día. Cuando Él venga por su iglesia. Porque Él nos va a libertar, hermano, del pecado. Él nos va a libertar de toda la esclavitud del pecado. Dice Primera de los Corintios, capítulo 11,
hablando de la cena del Señor, el versículo 26 del capítulo 11 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Quiero que sepan, Dios cumple su palabra. Y Él va a venir un día. Él va a volver a libertar definitivamente a su pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Pero si somos libertados del pecado, si usted sigue viviendo el pecado, usted no es parte del pueblo. Dios va a venir por su pueblo. Dice la Biblia, y vamos a Apocalipsis. Esta vez que lo leo, esto es precioso. Apocalipsis 22, versículo 1 en adelante. Apocalipsis 22, 1 dice: después me mostró un río limpio. Yo me transporto a ese lugar. Yo no sé ustedes, pero yo me transporto cuando lo leo. Después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, de a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Gloria a Dios, veremos al Señor. Y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán. En coro, díganlo. Por los siglos de los siglos. Iglesia hermana, arrepiéntete del pecado. Ponte de acuerdo con el Señor, porque el Señor cumple su palabra. Padre celestial, te alabamos, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te pido perdón por esta iglesia, Señor, que insiste en vivir en pecado. Muchos de esta iglesia no quieren apartarse del pecado. Padre, te pido misericordia. Te pido misericordia, Señor, para que los hagas entender que tienen que vivir según el Espíritu. Padre, te ruego, Señor, que ilumines las mentes de cada uno de nosotros. Abre los ojos espirituales y podamos entender el mal en que estamos. Antes que tú abras tus juicios y sea tarde, como le sucedió al pueblo de Egipto. No esperemos, Señor, que lleguen tus juicios. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y seamos libertados de esta esclavitud del pecado. Te ruego por esta iglesia, Padre celestial, para que esta iglesia viva en santidad, esperando que tú vuelvas para libertarnos por siempre, por la eternidad del pecado. Te alabamos, Señor, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.